Que la paz de nuestro Señor Jesucristo esté con ustedes, estimados hermanos. Ya estamos nuevamente compartiendo su programa Semilla de Esperanza. Qué bueno es saber que Dios nos concede un nuevo día, ¿verdad? Un nuevo amanecer, donde podemos alimentar nuestra alma, alimentar nuestro espíritu y llenarnos de la fuerza que viene de Dios. Hoy compartiremos el tema, el plan de Dios para sus hijos. Nosotros que somos sus hijos. Antes no éramos sus hijos, pero gracias a Jesucristo que nos vino a dar, a proyectar el plan de Dios a través de su bautismo y luego el bautismo de sangre en la cruz del Calvario, pues nos compró. Nos hizo hijos adoptivos del Señor. Eso lo vamos a fundamentar desde la Sagrada Escritura, siempre dejándonos iluminar por el apóstol San Pablo en la carta a los Efesios. Ahí nos vamos a ubicar. Capítulo 1, versículos del 5 en adelante. Vamos a leer, como dijo aquel, ¿verdad? En pinganías, el 5, el 7 y el 9. Así de que vamos a leerlo, como siempre lo hacemos, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Yo, Pablo, apóstol de Jesucristo, por voluntad de Dios, Él nos eligió en Cristo antes de crear el mundo, para que fuéramos santos e irreprochables a sus ojos por el amor, y determinó porque así lo quiso. Por medio de Jesucristo fuéramos sus hijos, para que alabemos y glorifiquemos la gracia con que nos ha favorecido por medio de su Hijo amado. Pues por Cristo, por su sangre, hemos recibido la redención y el perdón de los pecados. Él ha prodigado sobre nosotros el tesoro de su gracia, con toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Este es el plan que había proyectado realizar por Cristo, cuando llegara la plenitud de los tiempos, hacer que todas las cosas, las del cielo, las de la tierra, tuvieran en Cristo por cabeza. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Estimados hermanos, Dios tenía un plan en sus manos. Un plan que era en beneficio del ser humano, en beneficio de nosotros, sus hijos. Hoy podemos llamarnos hijos de Dios, gracias a Jesucristo, que nos vino a revelar el plan de Dios, que Él mismo se dio como ofrenda, como holocausto, como sacrificio, y a través de todas las acciones y actos que Cristo fue realizando, todo fue en pro o en beneficio de nosotros, los seres humanos. Primer elemento que vamos a estudiar de los tres: Él nos eligió en Cristo. Desde el momento que Dios manda a su Hijo a la tierra a dar la vida por los seres humanos, a morir, demostrando el verdadero y auténtico amor de Dios, desde ese momento dice que en Cristo mismo, a usted y a mí, Dios nos estaba eligiendo. Pero vea el para qué. No fue solamente para que viniéramos a pasear a la tierra, no fue solamente para que viniéramos a disfrutar de todo lo que Dios ha creado,
Sí, fue para eso, pero en segunda instancia. En primera instancia, aquí nos lo dice claramente ahora el para qué. Y se lo voy a leer nuevamente para que nos quede claro. Para que fuéramos santos. Así de claro lo dice, mire. Para que fuéramos santos e irreprochables. Esa sería la primera pregunta que habría que hacernos cada uno de nosotros. ¿Estamos luchando por ser santos? Hermano, estamos cada uno de nosotros luchando, trabajando, desvelándonos, esforzándonos por ser santos. Muchas veces lo he dicho y lo vamos a repetir nuevamente. La gente quisiera ver en nosotros y decir a cada uno de nosotros si somos santos o no, si ya nos vieran alas, si ya nos vieran como los ángeles. Pero es porque la gente no entiende la palabra de Dios. Cuando Dios habló o se refirió a la santidad, está refiriéndose Pablo en el sentido de que cada uno hemos optado y decidido seguir y servirle a Dios. Seguir a Dios y servirle, desde ahí es que quisiéramos ser santos. Lógicamente, para eso tenemos que luchar contra todas las adversidades que todos los días se nos van a ir presentando. ¿Cuáles tipos de adversidades? Bueno, ¿cuánto sufrimos durante el día, durante los días? No es fácil, ¿verdad? Hace poco subía un video en YouTube. Espero que lo busquen, lo vean por ahí. ¿Cuánto hemos sufrido? Y ponía el ejemplo del siervo Job. ¿Cuánto sufrió Job, hermano? Y la idea de Satanás, ¿cuál era para Job? Que él le echara una maldición a Dios, maldijera el nombre de Dios. La maldición era por verse desvalido, desamparado y sin Dios cerca de Job, cosa que nunca lo hizo Job. Y por eso que nosotros le hemos dicho siervo Job, el siervo, el verdadero servidor, con toda la humildad, con toda la sencillez, con toda la paciencia, como virtudes que todo cristiano tendríamos que tener. Todo cristiano tendríamos que tener esas virtudes. Lastimosamente, estamos todavía en ese combate, ¿verdad? Luchando. ¿Para qué? Para que un día sí seamos contados entre los santos. Mientras tanto, andamos pisando esta tierra, caminando, esforzando, trabajando, sirviendo en medio de esta tierra, y solo Dios sabe si nuestro esfuerzo y sacrificio es tomado en cuenta por Él. Pero que ya no queremos hacerlo de antes. Por eso es que vamos tras esa santidad, luchando por esa santidad. Ya no queremos ser como antes. Ya no queremos actuar como antes. Ya no hablamos como antes. Y eso es ir en pro de la santidad. Irreprochable. No está fácil, ¿verdad? Porque siempre va a haber gente que nos va a querer sacar gallos, como decimos nosotros. Es decir, va a haber una cosita, un desliz, un pequeñísimo error, donde nos van a atacar, donde nos van a discriminar, donde nos van a querer hacer sentir de que realmente estamos siempre equivocados, que no estamos sirviéndole a Dios con total agrado o tal fidelidad.
Sin embargo, ahí tenemos que ir. Pero, ¿a quién es el que hay que agradar? Aquí lo dice que es a Dios, no al hombre. Por fin lo acabo de mencionar, el hombre, al ser humano, nosotros, peor nosotros por ser católicos, ¿verdad? Siempre se nos va a buscar el defecto, el error, de manera de que siempre vamos a ser criticados y a señalados. Él determinó, porque así lo quiso, que por medio de Jesucristo fuéramos sus hijos, y para que alabemos y glorifiquemos la gracia. A eso hemos nacido, a eso hemos venido al mundo. No para despilfarrar nuestra vida, o como cuando predicamos el hijo pródigo, ¿verdad? ¿Se recuerda? Despilfarró, malgastó su dinero, es decir, los bienes, las riquezas que Dios nos había dado, y también la vida que estuvo a punto de perder, y que nosotros también podemos estar a punto de perder si nos descuidamos también. Por eso es que tenemos que tener un grandísimo cuidado. Hermano, a eso hemos venido a la tierra, a alabar a Dios, a adorar a Dios, glorificar su nombre en todo lo que hacemos. En todo lo que hacemos. Por eso es que tenemos que aprender a hacer el bien, ¿verdad? Por eso es que tenemos que aprender siempre, siempre a hacer lo que Dios le agrada, lo que Dios quiere, no lo que yo quiero, no lo que usted quiera hacer, sino siempre agradar a Dios. Eso es lo que tenemos que hacer siempre. Por Cristo, por su bautismo, por su bautismo también de sangre, por su sangre, hemos recibido la redención y el perdón de los pecados. Escuche, estimado hermano. Si nosotros nunca comprendemos que en el sacrificio de la cruz fue ahí donde Dios nos manifestó en todo su esplendor, en toda su dimensión, en toda su grandeza, el único y auténtico y verdadero amor, es porque no hemos entendido que fue ahí en la cruz del Calvario. Ahí donde todos creen y piensan, el enemigo mismo le quiso hacer creer a Dios que había sido abandonado por Dios. Jesús mismo, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué me has abandonado? Nosotros también podemos llegar a caer, hermano. Si dijo esas palabras nuestro Señor, que era Dios, imagínense, cómo nosotros no vamos también a caer en esa circunstancia, en esa situación. Hermanos, Cristo Jesús nos redimió por su sangre. ¿Quién de nosotros vamos a derramar la sangre por la humanidad? No es fácil. Mire, yo tengo un ejemplo que pasó estos días de la lluvia que han habido acá en nuestra zona. Aquí, abajito del puente Arce, ahí por frente a la Echadura, en el río, ¿verdad? Quedó un muchacho, un señor, quedó aislado en medio de una pequeña isla. Él andaba paseando sus vaquitas. Pues no sé si eran de él o de quién, pero andaba trabajando. Pero cuando subió la creciente, él quedó aislado, no pudo salir. Nosotros estuvimos viendo las noticias hasta como a las 10:30 de la noche. Y ningún soldado, ningún policía y ningún guardavidas de protección civil, nada, nadie había tenido el valor de entrar. Solo darse cuenta qué difícil es arriesgar la vida de cada uno de nosotros por salvar la vida de tan siquiera una sola persona, no digamos la del mundo entero. Y de repente, quien arriesgó su vida para salvar y rescatar a este hombre fue un joven
que no era policía, ni soldado, ni guardavidas, ni de protección civil, sino que fue uno de la misma comunidad, ya por el Puente Arce, me parece que era. Imagínese, estimado hermano, qué tremendo es arriesgar la vida por salvar a uno. Por eso es que a veces Dios solamente quiso comparar un poco su amor verdadero con el amor de una madre. Que el amor de una madre se supone que sí es capaz de dar su vida por salvar a un hijo o a una hija. No es fácil, como estamos diciendo. Por eso es que nosotros los cristianos debemos de ser agradecidos con nuestro Señor Jesucristo, que gracias a Él hemos conocido todo este plan, todo este proyecto de vida y de salvación, y lo aprovechemos y no nos dejemos arrebatar lo que es nuestro, no nos dejemos robar lo que ya es nuestro, porque si usted ya es bautizado, usted ya ha sido sellado como hijo auténtico, adoptivo de Dios. Y más aún por el bautismo de sangre que recibió nuestro Señor en la cruz del Calvario, con mayor razón debemos de considerarnos ya hijos de verdad de Dios. Pero ojo y oído, no por eso discernamos o interpretemos mal la Sagrada Escritura. Que hay religiones que enseñan que por eso solamente el hecho de aceptar a Dios en el corazón ya somos salvos. Independientemente hagamos el bien, después de haber aceptado a Dios, hablemos palabras educadas, actuemos moralmente bien ante los ojos de Dios y ante los hombres. Simplemente por la muerte de Jesús, usted y yo o la humanidad estamos salvos. Mucha gente anda confundida, creyendo y predicando ese evangelio, cuando no es un evangelio verdadero y auténtico, como el que Cristo y Pablo lo predican. Como tercer elemento, hermano, el plan de Dios con el que comenzamos hablando, vamos a terminar. Dice el versículo 9, este es el plan que había proyectado realizar por Cristo. ¿Ve? Dios tenía su plan, Dios tenía su proyecto. Recordemos que después de la desobediencia de Adán y Eva, Dios no pudo quedar burlado y avergonzado, vencido por Satanás, ¿verdad? Cuando hizo desobedecer a Eva y a Adán, y en el mismo momento, instantáneamente, ya en el capítulo 3 de Génesis, versículo 15, da ese nuevo plan. Lo pone al servicio, lo pone en manifiesto. Y le dice, pondré enemistad entre ti, le dice la serpiente, es decir, a Satanás, entre ti y la mujer, entre la descendencia de la mujer y la tuya. Y de la descendencia de la mujer iban a ser el que iba a pisotear y pararse en la cabeza de Satanás, es decir, Cristo Jesús, que nació de aquella mujer, que es la Virgen María, y él en la cruz del Calvario termina de pisotear, termina de pararse encima de la cabeza de Satanás y demostrarnos su amor a la humanidad con los brazos abiertos. El plan y el proyecto de amor, que es el que todos queremos realizar, ¿verdad? Vivir, saborear. Ya lo tenemos saboreado. Sigámoslo digiriendo, sigámoslo practicando, sigámoslo, hermano, regando hacia los demás, es decir, diseminándolo, compartiéndolo, transmitiéndoselos a las demás personas, a las demás generaciones. Qué precioso, hermano, es comprender esto, el plan que había proyectado realizar por Cristo cuando llegara la plenitud de los tiempos, para hacer que todas las cosas del cielo y las de la tierra tuvieran a Cristo como cabeza. Este versículo 9 del capítulo 1 de la carta a los Efesios, hermano, pega exactamente con lo que dijo el mismo Pablo a los Gálatas en el capítulo 4, versículo 4. Llegada la plenitud de los tiempos, Dios envió a su Hijo único, nacido de mujer, nacido bajo la ley,
Es lo mismo que él está diciendo acá. Había proyectado realizar el plan por Cristo cuando llegara la plenitud de los tiempos. Cuando llegó el tiempo, ¿se acuerdan de aquella frase que empezó predicando allá en el desierto Juan el Bautista? El tiempo se ha cumplido. El tiempo llegó a la plenitud. Arrepentidos y convertidos. Ese es el plan para usted y para mí. Que me arrepienta y me convierta. Que nos arrepintamos y nos convirtamos. Nos arrepintamos de nuestra maldad, de nuestros pecados, de nuestros defectos y errores. Y tomemos un proyecto nuevo, un plan nuevo de salvación. Un plan nuevo de servicio, de entrega. Nueva criatura, nuevo vocabulario, nuevo lenguaje, nuevos pensamientos, nuevos deseos, un nuevo ser para Dios. Eso es lo que Dios quiere para que todos nosotros, los que ya lo hemos conocido, lo sigamos dando a demostrar, lo sigamos, hermano, llevando hacia los últimos rincones de las familias, de los hogares, de la tierra, que aún no han conocido o no quieren conocer a Dios de verdad. Que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes, estimados hermanos. Fue un gusto acompañarles nuevamente. Tu amigo y servidor Marvin Corado compartió hasta tu hogar la palabra de fe y esperanza. Hasta la próxima.